Buenas tardes, mi nombre es Diego MacGregor. Hoy es el conversatorio psicoanalítico número 24 por la pregunta ¿qué es el análisis? Y hoy voy a tratar un texto muy importante de Freud de 1920, Más allá del principio del placer, que digamos es un texto que él da como toda una vuelta de tuerca Freud a la teoría y a la práctica analítica. Empieza Freud diciendo, suponemos que la teoría analítica, los procesos anímicos están regulados por el principio del placer, es digamos un poco lo que ya desde el fin de 1890 y pico venía diciendo, en donde hay una tensión displaciente y el aparato emprende una aminoración de la tensión, un ahorro de displacer y produce placer. Indudablemente esto ya en el texto de su primera concepción del aparato psíquico en relación a la no me acuerdo específicamente el texto en relación a la psicología para neurólogos, ahí da cuenta de su primera concepción del aparato psíquico. Sigue diciendo Freud en este texto que esta relación entre el placer y displacer, hay una cantidad de excitación en la vida anímica, que hay una excitación no ligada a factor alguno determinado, ¿cierto? En el inconsciente. Dice que el displacer corresponde a una elevación y el placer a una disminución de la cantidad. Esta es su primera concepción y corresponde al principio de constancia. Dice Freud que sabemos que el principio del placer corresponde al proceso primario y el principio de realidad al proceso secundario. Esta es la división primera. Recuerdo en este primer texto de 1895, creo, de la psicología para neurólogos, en donde la alucinación va del lado de lo primario y la realidad del lado de lo secundario. Y justamente el proceso secundario exige un aplazamiento de la satisfacción. Dice Freud que algunas pulsiones son incompatibles con estos fines y no pueden reunirse en la unidad del yo. Dice también que la mayoría del placer que experimentamos viene por el lado de la percepción, que es un esfuerzo de las pulsiones insatisfechas o de la percepción exterior, que deben estas últimas ser reconocidas como peligrosas. O sea, justamente cuando son reconocidas como peligrosas, el aparato tiende a rechazarlas, a reprimirlas. Dice Freud que el psicoanálisis es una ciencia de interpretación, pero apareció un nuevo propósito, dice Freud, que forzar al analizante a confirmar la construcción por su propio recuerdo. Acá es como hay todo un pasaje en relación de la interpretación, de la posibilidad de recordar a la lógica de las construcciones. Sigue diciendo Freud que entonces la cuestión principal era vencer las resistencias del paciente y mostrárselas por medio de la transferencia, en todo un primer momento, hacer consciente lo inconsciente, pero en este camino hubo problemas. O sea, eso evidentemente es un texto práctico, ya que no podía muchas veces recordar lo reprimido y lo repetía, esto justamente en donde estas cuestiones de cuando pone en acto lo que no puede recordar, en el texto de recuerdo, repetición e elaboración. O sea, decíamos que podía muchas veces que no podía recordar lo reprimido y lo repetía
como un suceso actual que estaría en relación a su vida sexual infantil, dice Freud, implicado al Edipo, que pasa a la transferencia, transformándose la neurosis primitiva en una neurosis de transferencia. Es decir, dice Freud, que vive de nuevo un trozo de la realidad olvidada como una obsesión a la repetición. Dice Freud que hay que liberarse del error que supone creer que en la lucha contra la resistencia se combate contra la resistencia inconsciente. Dice luego que lo inconsciente, lo reprimido, no presenta la resistencia a la cura. Sé que la resistencia proviene de los estratos superiores de la vida psíquica que llevaron a la represión de lo que concluye que una parte del yo también es inconsciente. Acá está la modificación de esta primera concepción del aparato psíquico, de inconsciente, preconsciente, inconsciente, preconsciente, consciente, a el yo, super yo y el ello, en donde hay también una parte del yo inconsciente y otra preconsciente consciente. El super yo también tiene su parte inconsciente, preconsciente e inconsciente. Y el ello que es eminentemente inconsciente. Entonces, dice Freud que la resistencia proviene, como decíamos, la resistencia proviene de los estratos superiores de la vida psíquica que llevaron a la represión, de lo que concluye que una parte del yo también es inconsciente, otra preconsciente y otra consciente. Por ello dice que la resistencia del analizado parte de su yo como una compulsión a la repetición en relación a lo reprimido inconsciente. Parece muy importante este texto porque da cuenta de toda una concepción teórica y eminentemente una concepción práctica del análisis. Y se pregunta Freud, porque siempre se está preguntando en sus textos, preguntando y haciendo nuevas hipótesis y revisando la teoría a partir de su práctica, fundamentalmente. Se pregunta Freud si esta resistencia se halla en relación al principio del placer para ahorrar el placer causado por lo reprimido. Y se pregunta también cómo se hallan relacionados al principio del placer y la obsesión a la repetición. Preguntas fundamentales para el psicoanálisis, para el análisis. Dice Freud que es indudable que la obsesión a la repetición trae disgustos al yo porque saca a la superficie lo reprimido, pero este displacer no contradice al principio del placer, es decir, hay un displacer para el sistema y hay un placer para el otro. Acá justamente él ve la coexistencia de que en una parte hay placer, en el consciente podría haber placer y en el preconsciente consciente puede haber displacer. Sigue diciendo Freud que esta obsesión a la repetición reproduce los sucesos del pasado que forman parte de las pulsiones reprimidas y que los deseos infantiles sucumbieron a la represión por el principio de realidad. De ahí la frase que aparece, no puedo conseguir nada, todo me sale mal. La tierna adhesión al progenitor del sexo contrario sucumbió al desengaño en el neurótico, fundamentalmente, y las elevadas exigencias de la educación, las palabras severas, el castigo, todo lo que está en relación al super yo, lo ubicaron en el lugar de víctima. Dice Freud, sigue diciendo que todo esto es repetido por el analizante en transferencia. Es extraordinario cómo lo dice, ¿no es cierto? Sigue diciendo Freud, pone el ejemplo en el caso de los protegidos de filántropos que lo abandonan con enfado, personas que repiten varias veces y otorgan a otro, o sea, que se quejan de traiciones de un amigo, amantes cuya relación
con mujeres pasa por la misma fase y el mismo desenlace. La cuestión que sigue diciendo Freud, que esta repetición, hay una repetición pasiva que una y otra vez va por el mismo destino y que el analizante siempre se viene quejando de esto. Pone otro ejemplo: la mujer casada que 3 veces repitió enfermar al poco tiempo su marido y cuidarlo hasta la muerte. Así que estos actos dan cuenta que la obsesión a la repetición va más allá del principio del placer, justamente de eso se trata este texto, al igual que las neurosis traumáticas. Por otra parte, muy importante esto, dice justamente que en los juegos de los niños la repetición aparece acompañarse con placer y puede aceptarse que la repetición puede vencer la resistencia en un paso de un elemento a otro y que deje una huella temporal de la excitación. Sigue diciendo Freud que la defensa contra las excitaciones en la conciencia es tal vez una labor más importante que la recepción de ellas. Por otra parte, dice Freud que hemos visto que los procesos psíquicos inconscientes están fuera del tiempo y no existe defensa contra las excitaciones internas. De ahí que el origen de la proyección como causación de los procesos patológicos. Dice también que hay excitaciones provenientes del exterior que poseen suficiente energía para atravesar la protección y las llamamos traumáticas. Y dice que habrá que llevar la tarea de ligarlas, esta cuestión de la necesidad de elaboración, de ligar la energía psíquica en relación, por ejemplo, a los sustos, al peligro de muerte, por ejemplo. Dice también que su condición es la falta a la disposición a la angustia, disposición que hubiera traído la sobrecarga como última línea de defensa contra las excitaciones. Dice también que puede ser que la diferencia entre el sistema que está preparado para la angustia, que esto está más en relación a la segunda teoría de la angustia, está la angustia que pone a disposición de que esté preparado el aparato para la defensa, justamente, y no que sea un efecto de estructura. Entonces, justamente dice Freud que puede ser que la diferencia entre el sistema que esté preparado o no preparado para la sobrecarga, ¿no es cierto? Dice también que si los sueños y las neurosis traumáticas nos vuelven a la situación del accidente, dice que hay sueños que introducen la angustia con cierto dominio de la excitación. Por ejemplo, en los sueños de angustia hay un despertar momentáneo en donde hay, se podría decir, un cierto corte a ese goce, a diferencia de una pesadilla. Por otra parte, dice Freud que en los sueños de castigo ocurre como en los sueños de angustia, la realización de la conciencia de culpa, donde reacciona la pulsión rechazada. Dice que estos sueños obedecen a la obsesión de repetición, de hacer surgir lo olvidado y lo reprimido. Por otra parte, se habla de los sueños de guerra que se asimilan a las neurosis traumáticas. Empieza comparando también este tipo de patologías, donde no lo preparan al sujeto para la angustia, provocando la inundación del aparato, justamente la falta de ligadura, y que pueden llevar a la melancolía al sujeto o llevar a una enfermedad orgánica o incluso, dice Freud, a una demencia precoz. Sigue diciendo Freud que la carencia del dispositivo protector de excitaciones procedentes del interior tiene consecuencias económicas equivalentes a las neurosis traumáticas y una pulsión libre y no ligada o a procesos primarios también.
Por otra parte, va a decir que el analizado en su obsesión a la repetición en transferencia va más allá del principio del placer y acá recuerda la reacción terapéutica negativa en relación a la repetición que muchas veces tiene lugar en el análisis cuando digamos el analizante digamos hay una transferencia negativa y empieza a reaccionar violentamente, por ejemplo, con el analista. Freud dice que esto también da cuenta de toda una relación a la repetición y de lo que va más allá del principio del placer. Luego se pregunta Freud de qué modo lo pulsional se conecta con esta obsesión a la repetición. Pregunta que va al nudo de las cuestiones. Dice que lo pulsional, equivalente a la tendencia al orgánico o a lo inorgánico, o a reconstruir algo anterior, o algo que ya pasó. Dice Freud que la meta de la vida es la muerte y justamente la pulsión de conservación tiende a la evolución y pareciera contradecir que tiende también a la muerte. O sea, empieza a dar toda una vuelta de tuerca a todo este tema. Dice, cuando la sexualidad no existía y la diferencia de los sexos tampoco, entonces ahora se pregunta si esto no se entiende bien, porque el autoerotismo y el narcisismo son momentos anteriores a la etapa objetal, ¿cierto? Entonces, y se va preguntando cuándo se va construyendo el yo como etapa narcisista, distinta de la etapa objetal, y que de alguna manera está en un determinado momento hace toda una oposición entre la libido del yo y la libido del objeto, y cómo en toda la primera concepción del aparato psíquico lo sexual, lo pulsional sexual se opone al yo. Entonces sigue diciendo Freud que la pulsión es reprimida y no cesa de aspirar su satisfacción y en relación al proceso primario, y pone el ejemplo de la fobia neurótica, que por ejemplo es un intento, dice Freud, es un intento de fuga ante una satisfacción pulsional, y que nos da el modelo de la génesis de la pulsión. Por otra parte, va a decir Freud que la oposición de las pulsiones del yo tienden a la muerte y las sexuales a la vida, pero no llega a satisfacernos, dice Freud. Entonces dice, hay un carácter conservador, regresivo de las pulsiones del yo, como obsesión a la repetición, que han procedido de los estadios primitivos, como también de las pulsiones sexuales. Dice también que la idea de la muerte natural es extraña a los pueblos primitivos, que atribuyen a cada muerte la influencia de un enemigo o un mal espíritu. Esto hay que tomarlo, y que no debemos dejar de examinar esta creencia a la luz de la ciencia biológica. Se pregunta si las pulsiones de vida y de muerte no son también intrínsecas, sino también extrínsecas. Da cuenta que el investigador Weizmann afirma que la materia viva tiene una parte mortal y otra inmortal, y que el cuerpo está sujeto a la muerte natural y a las células germinales. Y dice también si la muerte es un dispositivo de acomodación a condiciones vitales exteriores. Posteriormente va
va a seguir diciendo que el análisis de las neurosis de transferencia nos llevó a oponer primero las pulsiones del yo a las sexuales en relación al hambre y el amor, y que el concepto de sexualidad va más allá de la función procreadora, y que esto produjo escándalo porque iba contra la religión. O sea que la sexualidad va más allá de la reproducción. Dice, entonces llegamos a pensar también que la libido del objeto puede regresar al yo como la libido narcisista, y ahí tenemos el caso de las neurosis narcisistas, o sea, en este sentido, cuando vuelve al yo. Y que estos descubrimientos demostraron también la insuficiencia de la oposición entre esta concepción de las pulsiones del yo y sexuales. Entonces, estas pulsiones de conservación, dice, son de naturaleza libidinosa, y en ese sentido Freud dice que, bueno, en este momento hay una nueva separación entre las pulsiones de vida y pulsiones de muerte, a diferencia de como lo habíamos pensado anteriormente, esta oposición de pulsiones del yo y sexuales. Pero en ambas, dice justamente Freud que en estas pulsiones de vida y de muerte aparece también esta cuestión de la libido de objeto también. Dice también que las pulsiones sexuales tienen un componente sádico en relación a la perversión o la pulsión parcial. Y se pregunta cómo deriva la pulsión del sádico dirigido al daño del objeto, digamos, y que esto es parte de un eros conservador de la vida. Dice, y entonces Freud se responde que la hipótesis más admisible es que el sadismo es pulsión de muerte, que fue expulsado del yo y que aparece al servicio de la función sexual, de la fusión sexual, que estaría en relación con la etapa oral y anal de destrucción del objeto, y al llegar a la genital se expulsa la pulsión sádica. Pero se pregunta si esto es así. Ya prácticamente para terminar, va a decir que en sus observaciones clínicas forzaron a admitir que el masoquismo es un sadismo dirigido al yo, envuelta contra el yo, sería un retorno a una etapa anterior, una regresión. Por otra parte, se pregunta si no hay masoquismo primario, entonces, y que esto constituye un obstáculo que no ha sido demostrado que las pulsiones sexuales tienen un carácter de obsesión a la repetición, y que nos condujo esto a la pulsión de muerte. Y ya para terminar, dice Freud que el sexo no sería muy antiguo, que las pulsiones violentas que impulsan a la unión sexual repitieron algo de lo que había sucedido una vez casualmente, y fijado como ventajoso. Bueno, les agradezco a ustedes por haberme escuchado, y nos vemos en el próximo conversatorio. Gracias.